Audiolibro. La primera vez que el mar obedeció. Basado en el libro de Éxodo. Capítulo 1. El llamado de Moisés. En el árido y polvoriento desierto de Madián, Moisés caminaba solo, su alma marcada por el peso de su pasado. Llevaba años en el exilio recordando las sombras de Egipto, el país donde había nacido. Había huido buscando redención. Fue allí, en el solitario rincón de la tierra, donde la voz de Dios lo alcanzó. Una zarza en llamas, pero que no se consumía, era el portal hacia lo divino. Moisés, Moisés, llamó una voz, grave y autoritaria. Él, tembloroso, se acercó a la zarza, y Dios le habló con poder inquebrantable. He oído el clamor de mi pueblo en Egipto, y he visto su sufrimiento. He descendido para librarlos. Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Moisés, temblando de miedo y duda, preguntó: ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón? ¿Quién soy yo para liberarlos? Pero la respuesta de Dios fue clara: yo estaré contigo. Con una mezcla de temor y esperanza, Moisés comenzó su viaje de regreso a Egipto, sin saber que ante él se abriría un camino de poder divino que jamás olvidaría. Capítulo 2. El encuentro con el faraón. El eco de los pasos de Moisés y Aarón resonaba en los pasillos de mármol del palacio real. Las columnas colosales se alzaban como gigantes silenciosos a ambos lados, y el aire estaba cargado del incienso quemado ante los ídolos de Egipto. Era como caminar dentro del corazón de una bestia antigua, una bestia que dormía sobre tronos de oro y cadenas de esclavos. Los dos hombres avanzaron con determinación, pero con el peso del temor latiendo en sus pechos. Se acercaban al trono del hombre más poderoso del mundo conocido, el faraón de Egipto. Allí estaba él, recostado en su trono, adornado con brazaletes de serpiente y cadenas de oro, con su mirada tan fría como el desierto en la noche. Su rostro era pétreo, casi inhumano. Sus ojos se clavaron en los intrusos como si ya los hubiera condenado sin escucharlos. Entonces, Moisés dio un paso al frente. Su voz rompió el silencio como un trueno contenido. Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Un murmullo recorrió la sala como una brisa venenosa. Los consejeros miraron sorprendidos, los soldados se tensaron, y luego el faraón soltó una carcajada, una risa seca y cruel. «Ah, Jehová», repitió con burla, como si la sola mención de aquel nombre fuera una ofensa. «¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel». El silencio que siguió fue absoluto. Pero en ese instante, algo cambió en el aire. Un temblor invisible parecía recorrer el suelo. Aarón y Moisés intercambiaron una mirada. Ellos sabían que aquella negativa no era el final, sino el principio. El principio de una guerra espiritual entre el Dios viviente y el corazón endurecido de un rey. Una batalla que no se pelearía con espadas, sino con milagros y señales celestiales. Una lucha que haría temblar a Egipto, rompería la voluntad del imperio y liberaría a un pueblo esclavizado por siglos. El faraón no lo sabía aún, pero acababa de abrir las puertas al juicio de Dios. Capítulo 3. La primera plaga. Sangre en el Nilo.
el aire vibró con una voz que no admitía réplica. Moisés, con la vara en alto, proclamó: «Por orden de Jehová, las aguas de Egipto se convertirán en sangre». Y entonces, con un estruendo profundo y aterrador, las aguas del Nilo comenzaron a cambiar. Primero una mancha, luego un río entero teñido de rojo carmesí, como si la misma vida de Egipto sangrara bajo el sol abrasador. El Nilo, arteria sagrada y fuente de vida, se transformó en un río de muerte. Los peces, antes símbolo de abundancia, flotaban sin vida, sus cuerpos hinchados y putrefactos a la vista de todos. El agua se volvió amarga, venenosa, inútil. Las aldeas sedientas miraban con horror cómo su sustento se marchitaba. La desesperación creció como fuego en sequía. Mujeres lloraban, niños gritaban y el ganado se acercaba a las riberas solo para caer enfermo y morir. El pueblo de Egipto sentía en cada fibra el castigo de Dios. El faraón, cubierto de arrogancia pero con el corazón agitado, convocó a sus magos. Ellos intentaron reproducir el milagro oscuro. Alzaron sus bastones, recitaron hechizos y conjuros. Pero sus esfuerzos eran vanos, como un eco débil frente a un trueno. El río seguía, rojo, implacable, un testimonio de la voluntad divina. Y aún así, ante el dolor de su gente y la evidencia innegable, el faraón permaneció rígido, desafiante. «No dejaré ir a Israel». Su orgullo sería la sombra que nublaría el sol sobre Egipto. Y la batalla apenas comenzaba. Pasaron 7 días después que Dios hirió el río. Capítulo 4. La segunda plaga. Ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos». Y Jehová dijo a Moisés: «Di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto». Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y la tierra respondió, primero una, luego otra, luego miles. Un ejército anfibio. Surgió de los ríos, lagos y canales una legión oscura y saltarina que arrasaba todo a su paso. Ranas por doquier. Cubrieron el Nilo, el delta, las calles, los campos. Se deslizaron, saltaron, invadieron cada rincón. Se metieron en las casas, en las camas, en las ollas, en los hornos, hasta en los platos de comida. El croar era un rugido infernal, una marea verde que parecía no tener fin. El hedor de la humedad y de la multitud de animales moribundos se mezclaba con el terror de los egipcios. Las ranas morían por miles, aplastadas, asfixiadas, pero nuevas seguían llegando, incansables como una maldición viviente, como un ejército imparable. El faraón, impotente y acorralado, vio cómo su imperio se hundía bajo el caos y la suciedad.
El orgullo se le quebró por un instante y su voz salió quebrada, desesperada. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Y entonces Moisés oró, y la plaga cesó. Los cuerpos de millones de ranas, muertos y esparcidos, cubrieron la tierra con un manto putrefacto, un cementerio de vida aplastada. Pero el corazón de Faraón, endurecido como el granito, volvió a cerrarse. «No dejaré ir a Israel», afirmó con furia, mientras la pestilencia se dispersaba, dejando tras de sí un silencio roto solo por el eco lejano del croar que se fue, para volver, quizás, más fuerte. Capítulo 5. La tercera plaga. Piojos, el juicio. Silencioso Moisés se plantó firme sobre la tierra agrietada de Egipto. Sus ojos, encendidos por la justicia divina, no parpadearon. Levantó su vara al cielo y, luego, la apuntó al suelo. «Así dice Jehová, que el polvo de esta tierra se convierta en piojos». Un susurro extraño recorrió el desierto. Las arenas temblaron, y entonces el polvo cobró vida. Millones, miles de millones, incontables. Piojos diminutos emergieron del suelo como una ola viva. Cubrieron las bestias, invadieron las ropas, escalaron las piernas, los cuellos, los cabellos. No había carne sin picadura. No había descanso, no había salida. La plaga no llegó con estruendo, ni fuego. Llegó como un enemigo invisible, pero implacable. Un castigo de lo minúsculo, una tortura en cada poro. Los niños lloraban. Las madres se arrancaban el cabello. Los sacerdotes rascaban sus túnicas hasta que sus dedos sangraban. El ejército se desmoronó, cubierto de llagas, y los magos del faraón, aquellos que imitaban prodigios, intentaron invocar sus artes, pero fallaron. «Este es el dedo de Dios», dijeron con el rostro pálido. «No podemos detenerlo». Pero el faraón, cubierto de picaduras, sangrando en sus muñecas, con los ojos inflamados y la dignidad rota, aún no cedía. Su orgullo era más duro que el bronce de sus estatuas. Y los egipcios se rascaban y lloraban, gritaban en la oscuridad, se cubrían en polvo maldito, pero en Gosén, donde moraban los hijos de Israel, la calma reinaba. Allí, el polvo seguía siendo solo polvo. Allí no había llanto, solo fe, porque cada plaga no era solo un juicio, era un mensaje, era Dios hablando, y Egipto no quería escuchar. Capítulo 6. La cuarta plaga. Moscas. No hubo trueno, no hubo terremoto, solo un zumbido, un murmullo demoníaco que crecía, minuto a minuto, hasta convertirse en un estruendo insoportable. Moscas, un enjambre viviente, emergió del abismo como una marea oscura. Cubrieron el cielo, oscurecieron la luz, invadieron los hogares, los templos, los palacios. Egipto fue tragado por una pesadilla alada. Entraban por los ojos, por las narices, por la boca, por los oídos. No había descanso, no había respiro. Las moscas se posaban sobre la piel, dejaban larvas, infectaban heridas, contaminaban el agua. Se arrastraban sobre los alimentos, sobre los niños, sobre los muertos. Los gritos resonaban en cada aldea. La gente corría en círculos,
enloquecida, cubriéndose el rostro con trapos empapados. El hedor era insoportable, la desesperación absoluta. Los sacerdotes egipcios abandonaron sus rituales. Los médicos se escondieron. Los soldados se acobardaron. El mismo faraón no podía dormir, pues su lecho real se había convertido en un nido de insectos zumbantes. Y en ese mismo infierno, Moisés, con la frente erguida y el rostro sereno, declaró: «Así dice Jehová, en esta plaga sabrás que yo soy el Señor. Las moscas cubrirán la tierra de Egipto, pero en Gosén, donde mora mi pueblo, no habrá ni una». Y así fue. La línea entre el juicio y la gracia fue trazada. Gosén se mantuvo intacta, una isla de paz en medio del caos, un milagro vivo. El faraón, desgastado, sucio, picado, con las vestiduras rotas, cayó ante Moisés. «Suplico, ruega por mí a tu Dios, haz que se vayan, y yo dejaré ir a vuestro pueblo». Moisés oró, el viento sopló, y en cuestión de minutos el cielo se limpió. El zumbido cesó, las moscas se desvanecieron. Egipto respiró, pero solo por un momento, porque el corazón del faraón no respiraba, estaba de piedra, y el pueblo de Israel, aún cautivo, alzó los ojos al cielo, sabiendo que el verdadero combate aún no había terminado. Capítulo 7. La quinta plaga. Muerte del ganado. El sol aún no alcanzaba su cenit cuando la sentencia fue proclamada con voz temblorosa, pero cargada de autoridad. Así dice Jehová: sobre el ganado de Egipto vendrá una plaga mortal. Los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas, todos caerán. Y cayó el silencio, un silencio preñado de tragedia. Luego, el viento cambió y el horror comenzó. Primero fueron los mugidos apagados, como si la tierra misma gimiera. Las vacas se tambalearon. Los caballos relincharon, frenéticos, con espuma en el hocico. Los camellos caían de rodillas, como si se postraran ante un juez invisible. Los campos, antaño vivos con movimiento y fuerza, se convirtieron en cementerios abiertos. No hubo batalla, no hubo sangre, pero fue una masacre. Cientos de cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Los ojos abiertos, inmóviles, las lenguas afuera. El hedor de la descomposición se esparcía como una nube maldita. Era la peste de Dios, una que no se veía, pero se olía, se sentía, se temía. Los graneros ya estaban vacíos por las plagas anteriores, y ahora los animales que quedaban eran cadáveres. La economía egipcia, el orgullo de su riqueza agrícola y ganadera, se desplomó como un ídolo quebrado. Los campesinos lloraban junto a los cuerpos de sus bueyes. Los guerreros, sin sus caballos, se volvían inútiles. Los sacerdotes, desesperados, quemaban incienso. Pero el cielo no respondía. En Gosén, sin embargo, había vida. Los animales pastaban con tranquilidad. No una sola oveja estornudó, ni un solo asno se tambaleó. Fue una distinción aterradora, una marca indeleble del poder del Dios de Israel. El faraón, incrédulo y desafiante, envió espías. Id, a ver si es verdad, si sus bestias viven. Los oficiales regresaron pálidos, con los labios temblando. Es cierto, mi señor, en Gosén el ganado vive, y sin embargo el corazón del faraón no se quebró.
Ni la muerte de millares de bestias, ni la vergüenza de ver al pueblo oprimido intacto lo movieron. Porque hay hombres que prefieren perderlo todo antes que doblar la rodilla ante Dios. Y así, mientras el viento arrastraba el hedor de la muerte por todo Egipto, Dios se preparaba para el siguiente golpe, uno más fuerte, uno más profundo. La guerra no era entre Moisés y el faraón, era entre el Creador y el orgullo humano. Capítulo 8. La sexta plaga. Úlceras. El aire se volvió pesado, como si Egipto entero hubiera comenzado a respirar miedo. No se escuchaban cánticos, no había fiesta, solo silencio y una amenaza latente. Y entonces, sin advertencia, Moisés tomó hollín de un horno, símbolo del sufrimiento de los hebreos, y lo lanzó hacia el cielo. El polvo negro voló por el viento como una maldición invisible, y donde quiera que caía, brotaba el horror. Primero fue un ardor, luego el picor, y después el fuego bajo la piel. Las úlceras estallaron como llagas vivas sobre la carne. No había parte del cuerpo que escapara. Los rostros, los brazos, los pies, hasta los órganos más íntimos fueron consumidos por un dolor insoportable. Los gritos comenzaron. Primero los esclavos, luego los soldados, luego los nobles y al final los mismos hechiceros del faraón. Aquellos que habían imitado milagros con sus artes falsas ahora caían al suelo como niños enfermos, cubiertos de pústulas, retorciéndose sin poder invocar palabra alguna. Ni sus dioses, ni sus hechizos, ni su ciencia pudieron salvarlos. Egipto ardía desde adentro. El olor a carne infectada llenó el aire. El dolor era constante, el descanso imposible. Los curanderos huían, las madres no podían consolar a sus hijos. Los nobles se revolcaban en el polvo como bestias enloquecidas. El palacio real se convirtió en hospital. El faraón observaba desde su trono, rodeado de lamentos y cuerpos sudorosos. Pero su orgullo aún no sangraba. Moisés y Aarón estaban de pie, ilesos como columnas de juicio, y los egipcios temblaban al verlos. «Esto no es brujería», murmuraban entre dientes, «esto es Dios». Pero aún así, el faraón, endurecido por su ego, no cedió. No fue la fiebre ni el dolor lo que lo quebró. Su alma, más infectada que su cuerpo, se resistía al arrepentimiento, y el polvo seguía cayendo, y las úlceras seguían brotando. Y Egipto, la nación orgullosa, gemía como un leproso, abandonado. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Capítulo 9. La séptima plaga. Granizo y fuego. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado.
cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El día comenzó con un susurro inquietante. El cielo se nubló con una oscuridad que no era de nubes comunes, sino de juicio. Era como si el firmamento mismo se hubiera rasgado, como si los cielos gritaran la ira del Dios viviente. Y entonces ocurrió. El viento sopló con un bramido salvaje. Los rayos cruzaron el cielo como lanzas ardiendo, y de pronto el cielo estalló. Granizo, pero no como el que conocen los hombres. Eran rocas de hielo incandescentes, proyectiles celestiales, fuego mezclado con hielo, una contradicción imposible. Descendía como el juicio puro de un Dios que no puede ser burlado. Los campos fueron golpeados como si 1000 tambores retumbaran en la tierra. Los árboles se quebraban como huesos. Las casas se desplomaban bajo el peso de piedras ardientes. El ganado corría enloquecido. Las bestias rugían. Los niños gritaban. Y el fuego, ¡oh, el fuego!, caía del cielo como si el infierno hubiera sido arrojado a la tierra. Las llamas devoraban lo que el granizo había herido. El rugido del fuego se mezclaba con el clamor de una nación desmoronándose. Egipto ardía, el faraón, rodeado de humo, hielo y llanto, cayó de rodillas. Sus ojos reflejaban no poder, sino terror. Basta, esta vez he pecado. Jehová es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Orad a vuestro Dios y detened este fuego. Y Moisés, con rostro endurecido por la justicia, alzó su vara. El cielo obedeció, el viento cesó, el fuego se extinguió, el granizo desapareció. Pero el corazón del faraón no cambió. Como una piedra fundida que vuelve a endurecerse, su alma se volvió más cruel aún. La devastación no lo doblegó. La muerte no lo movió, la justicia no lo quebrantó, y Egipto, cubierto de ceniza y hielo roto, quedó en silencio. No había cosecha, no había refugio, no había excusa, solo quedaba una certeza en el aire: lo peor aún no había llegado. Capítulo 10. La octava plaga: langostas. Jehová dijo a Moisés:
entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. No era nube, no era noche, era un enjambre, una marejada viva surgió en el horizonte. Miles, millones, incontables langostas surcaron los cielos como un ejército alado del juicio. Eran alas con hambre, eran bocas con maldición, eran la hoz de Dios. Y cayeron, como un diluvio de muerte, las langostas descendieron sobre Egipto. El crujido de sus mandíbulas era el único sonido. Las cosechas temblaron, los árboles desnudos gimieron. Los campos, aún heridos por las plagas pasadas, fueron arrasados hasta el polvo. Verde ya no quedó, vida ya no brotó. Egipto fue devorado. Los campesinos lloraban sobre la tierra estéril. Los nobles se arrancaban las vestiduras. Los sacerdotes no tenían palabras. Las mujeres gritaban. Los niños pedían pan. Y el faraón por primera vez suplicó: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Perdonadme esta vez solamente, y rogad a vuestro Dios que quite de mí esta muerte. Moisés alzó los brazos, el viento volvió a soplar, ahora del occidente, y se llevó el enjambre al mar Rojo. Pero no se llevó el daño. Egipto estaba de rodillas, sin alimento, sin esperanza, sin defensa. Sus campos eran cementerios de trigo, sus árboles, esqueletos verdes. El hambre, el verdadero faraón ahora, comenzaba a reinar. Y sin embargo, el corazón del faraón volvió a endurecerse, porque a veces el orgullo del hombre es más fuerte que el hambre y más necio que la muerte. Capítulo 11. La novena plaga. Oscuridad. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Fue como si el cielo mismo se hubiese cerrado. El sol se extinguió, no por nubes ni tormenta, sino por una oscuridad viva, densa, sólida, espantosa, una sombra que no solo cubría los ojos, sino también el alma. Egipto despertó aquel día y no encontró el amanecer. Lo que descendió no fue noche, fue juicio, una oscuridad tan profunda que parecía que el propio abismo había subido a la superficie de la tierra. Los relojes del mundo se detuvieron. El calor del día se esfumó.
El silencio fue tan absoluto que los corazones latían como tambores de guerra. Durante 3 días, Egipto fue envuelto por un velo sobrenatural. Las lámparas no alumbraban, el fuego no respondía, los ojos no servían de nada, nadie se movía, nadie hablaba. El miedo se volvió un tirano más cruel que el faraón. Ni los soldados ni los hechiceros podían explicar aquello. Los niños lloraban, las madres temblaban, los sabios enmudecían. El mismo palacio real era una tumba oscura y el trono del faraón una prisión de piedra y desesperación. Pero en Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, la luz brillaba. No una luz común, una luz que no venía del sol ni de lámparas. Una luz que brotaba del pacto eterno que decía: «Este es mi pueblo, yo soy su Dios». Mientras Egipto se ahogaba en tinieblas, en Gosén cantaban en voz baja al Dios que hace distinción entre justos y opresores. Entonces, quebrado por el terror, el faraón llamó a Moisés. Su voz, temblorosa y rasposa, suplicó: «Id, adorad a vuestro Dios, tomad a vuestros hijos, solo dejadme el ganado». Pero el corazón de Egipto no estaba listo para rendirse. Cuando la oscuridad fue levantada por orden divina, el corazón del faraón se volvió a cerrar. La luz regresó al país, pero las tinieblas jamás abandonaron su alma. Y así, tras 3 días de terror absoluto, Egipto volvió a ver la luz del sol. Pero lo que se avecinaba en la 10ª plaga sería más oscuro, más doloroso, más definitivo. Capítulo 12. La 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés: «Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro». Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: «Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro morirá, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas». La luna ascendía lentamente sobre las tierras de Egipto, silenciosa y pálida, como si presintiera el horror que estaba por desatarse. Era la noche señalada. Noche que marcaría para siempre la historia de un imperio y la memoria de un pueblo. Dios había hablado por última vez. Las advertencias habían sido muchas, las señales claras. Ríos convertidos en sangre, tinieblas, ranas, langostas, pestilencias. Pero el corazón del faraón seguía endurecido como la piedra. Rehusó doblarse ante el Altísimo. No quiso oír la voz de Dios, despreciando su poder. Y entonces llegó la 10ª plaga. A la medianoche exacta, cuando el mundo parecía dormido,
el ángel de la muerte descendió sobre Egipto con alas invisibles, pero con pasos implacables. No se detuvo ante palacio ni ante choza. Desde el trono dorado del faraón hasta los rincones más oscuros del molino donde gemían los esclavos, el juicio cayó. En cada hogar egipcio, el aliento del primogénito se apagó, como una vela bajo un viento divino. El llanto de las madres rasgó la quietud de la noche. Un lamento inhumano, desgarrador, se alzó por toda la nación. No había casa sin un muerto. El faraón, que tantas veces había desafiado al Dios de Israel, ahora caía de rodillas sobre el cuerpo inerte de su hijo, su heredero, su orgullo. Sus ojos ya no ardían de ira, sino de impotencia y desesperación. En un instante, el rey fue reducido al padre de un cadáver. La soberbia de todo un imperio se quebró con el llanto de su líder. Mientras tanto, en la oscuridad del silencio protector, los hogares de los israelitas permanecían intactos. Sus puertas marcadas con la sangre del cordero eran señales de obediencia y fe. Ellos velaban en vigilia sagrada, mientras el juicio pasaba de largo. Los primogénitos dormían tranquilos bajo el resguardo de la promesa divina. Y fue entonces, en esa noche de muerte, que la libertad fue comprada con sangre. El faraón, vencido no por armas humanas, sino por el dedo de Dios, finalmente cedió. Llamó a Moisés con urgencia, con desesperación, y con voz temblorosa le rogó: «Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios como lo habéis pedido. Llevad vuestras ovejas, vuestros ganados. Solo idos, y bendecidme también a mí». Esa noche no fue solo un castigo, fue el punto de quiebre de la historia de Israel. Una noche teñida de luto y liberación. Un juicio que preparó el camino para la redención. Así nació la Pascua, una memoria viva, un altar eterno al poder y a la justicia de Dios. Capítulo 13. La salida de Egipto. La noche era densa, cargada de presagios, y el cielo parecía contener la respiración. Cuando por fin la orden fue dada, el pueblo israelita no caminó, huyó, corrió, se lanzó hacia la promesa largamente esperada. Sus corazones latían con fuerza, no solo por el miedo, sino por la esperanza desbordante. Libertad, libertad. Mujeres, ancianos y niños y todo, el pueblo con gran dicha, gritaban: ¡Libertad! Al fin. Las calles de Egipto quedaron vacías atrás, aún resonando con los gritos de lamento de los egipcios. El faraón, vencido y quebrantado, había cedido, pero en cada sombra parecía acechar el temor de que cambiara de parecer. El pueblo no miró atrás. Con pasos apresurados y cargando el peso de generaciones de esclavitud, emprendieron el viaje a lo desconocido. Los rayos de la luna iluminaban sus rostros. Era la mejor noche en tantos años. Iban cansados, pero decididos. Cada paso sobre la arena era una declaración de fe. Dios ha hablado, y su palabra se cumple. De Egipto no solo salían personas, sino una nación en formación, liberada por el poder del Altísimo. Atrás quedaban las cadenas, los látigos, las piedras del trabajo forzado. Atrás, la humillación y el llanto. Lo que comenzó con clamor,
y lo que comenzó con clamor y gemidos, ahora estallaba en un silencio sagrado lleno de expectativa. El imperio que los había oprimido se desmoronaba ante la voluntad divina. Egipto, con toda su gloria, no pudo contra el brazo fuerte del único y verdadero Dios omnipotente. Y así, en la oscuridad de la noche, comenzó el éxodo. No era simplemente una salida, era el cumplimiento de una promesa, el inicio de un pacto eterno, la primera página de una nueva historia escrita por la mano de Dios en el corazón de un pueblo libre. Capítulo 14. El cruce del Mar Rojo. El sol comenzaba a ponerse y un aire pesado y denso llenaba el campamento israelita. Habían caminado durante días, dejando atrás la tierra de Egipto, un imperio que había sido su prisión durante generaciones. El polvo del desierto se adhería a sus pies y su cansancio era evidente. Pero algo más los inquietaba. Un ruido distante, cada vez más cercano, como el estruendo de cientos de cascos golpeando la tierra. Era el ejército egipcio. Los israelitas miraban al horizonte con miedo en sus ojos. Habían oído los gritos de guerra, el estrépito de las ruedas de los carros de guerra, y sabían lo que se les venía encima. El faraón, en su furia y rabia, había cambiado de opinión. No iba a dejar que sus esclavos se escaparan tan fácilmente. El ejército egipcio se aproximaba como una marea oscura, una sombra de muerte que avanzaba imparable. Las voces de los israelitas comenzaron a elevarse en pánico. «¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés?», gritaban algunos, mientras otros, con lágrimas en los ojos, se arrodillaban en oración. «No había tumbas en Egipto para que muriéramos allí», exclamó uno de los ancianos, su rostro marcado por la desesperación. Moisés, con el corazón lleno de temor, pero también de fe, observaba el mar ante ellos. El agua, que parecía un refugio de paz, ahora era una barrera infranqueable. No había ningún lugar por donde huir. A su izquierda y derecha, las montañas se alzaban como gigantes imponentes. El ejército egipcio los perseguía sin piedad. El miedo estaba impregnado en el aire. El futuro de los israelitas parecía sellado en ese momento cuando la muerte venía a recogerlos. Se sentían atrapados entre el mar y las huestes del faraón sin ninguna salida. La desesperación se apoderaba de ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco». La tierra tembló, las aguas se alzaron como muros de cristal, obedeciendo. El mar, aquel abismo azul que parecía una trampa mortal, se abrió en dos ante el soplo del Dios viviente. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Israel cruzó, no sobre agua, sino sobre tierra seca, como si el universo mismo hubiese contenido su aliento para ver pasar a un pueblo redimido. Detrás, los carros del faraón rugían con furia. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo con violencia, mientras los gritos de guerra de los egipcios se alzaban como una tormenta. Pero cuando el último hebreo pisó la otra orilla, el juicio descendió de nuevo.
Las aguas, que momentos antes eran muro, se volvieron sepultura para Faraón, sus soldados y sus caballos. En un solo instante, el ejército más poderoso desapareció bajo las olas. Capítulo 15. El Cántico de la Libertad. Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Era un estallido de alabanza. No era solo un himno, era el grito de los redimidos, la canción de los que habían estado muertos en vida y ahora vivían para adorar. Cada palabra era una espada contra el recuerdo de la esclavitud. Cada nota, una llama que consumía el pasado de cadenas. Jehová no fue solo el libertador, fue guerrero, fue refugio, fue justicia y amor entrelazados en un solo acto eterno.
La libertad no era una idea, era una realidad divina llena de milagros. El pueblo de Israel no solo había cruzado un mar, había cruzado el umbral de la historia. Ya no eran esclavos, ahora eran hijos. Ya no eran víctimas, eran testigos del poder del cielo. Aquel canto no terminaría con la última nota. Sería recordado por generaciones, celebrado en cada Pascua, cantado en cada corazón que reconociera el nombre de su Dios. Y así, al otro lado del mar, con el sol naciente brillando sobre rostros libres, Israel levantó su voz al cielo, y el cielo respondió en silencio sagrado, recibiendo la adoración de un pueblo que por fin conocía la libertad. Fin.